Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vean, la hora en que vean este programa, amables televidentes, algunos hasta en la madrugada, ¿verdad? Vamos a conversar en esta ocasión con un amigo, un profesional, una persona con mucha experiencia en la vida pública dominicana. Ha ocupado funciones importantes en la administración pública, embajador por muchos años de carrera. Fue además ministro de gobiernos anteriores, le sirvió al país y gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Se trata de don Hugo Guiliani Curi. Bienvenido a este espacio, Hugo. Es un placer estar con un viejo amigo, Víctor Grimaldi, que por cierto, aquí tenemos una fotografía contigo, un grupo de amigos y el profesor Juan Bosch. Quizás más tarde pudieran acercar la cámara para ver esa vieja fotografía. Un placer, estoy plenamente a tu disposición para que conversemos sobre algunas cosas que ya el tiempo prácticamente las ha olvidado. Sí, son tantas cosas, ¿verdad? Ha vivido experiencias que ha tenido Hugo de las cuales nos puede hablar. Vamos primero, Hugo, que nos digas, si resumieras, ¿quién es Hugo Guiliani Curi? ¿Cuál es su experiencia de vida? En 60 segundos. Mi experiencia es larga, prácticamente casi 60 años en la administración pública y privada, porque yo también pasé un tiempo en la parte privada. Yo soy un producto de esa década. Mi educación fue formalmente hecha en los Estados Unidos de América y Europa y algo en Latinoamérica. La vida me ha dado muchas cosas buenas, tanto en la parte familiar como en alcanzar muchas de las cosas que toda persona desea pues tener. Mis padres, como es de tu conocimiento, mi padre era fundamentalmente un hombre que se dedicó a la administración pública y ejerció los cargos más altos, diversos ministerios, y murió siendo, por cierto, el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, juez vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. Mi madre, pues, en cambio, libanesa al fin, se dedicaba a los negocios y mi padre a la administración pública. Tengo también, como tú sabes, dos hermanos economistas que también muy conocidos, Juan y Héctor. Y tengo nietas, 4 nietos, y mi esposa que falleció hace ya un tiempo, mi lady, y ahora tengo como esposa a Laura Messina. Es decir, la vida me ha dado muchas cosas que yo estoy muy contento de haberla tenido. Hugo, vamos a hablar de unos momentos muy importantes en la época en que fuiste funcionario, que la gente, sobre todo los jóvenes, no conocen. Me refiero a los años 80, ¿verdad? A finales también de los 70, cuando se produjo el cambio de gobierno. El presidente Balaguer gobernó desde 1966 al 78, entonces 78 comenzó una nueva administración, el Partido Revolucionario Dominicano con Antonio Guzmán, después el presidente Salvador Jorge Blanco,
y cómo se manejó la economía en el gobierno de Salvador Blanco, algunos contratiempos que hubo cuando se adoptaron medidas en abril del 1984, aunque tú todavía no eras gobernador del Banco Central, pero sí manejaste unas situaciones posteriormente que fue un momento clave. Yo creo que a mucha gente le interesan estas cosas, a las que la vivieron y a los que no la vivieron. Pero vamos a empezar, antes de entrar ahí, que sé que esa temática la vas a tratar muy bien y les interesa a quienes ven en este espacio. Vamos a empezar de lo último, de la vida diplomática y los resultados del trabajo, por ejemplo, que realizaste en Inglaterra, en los Emiratos Árabes Unidos, en el Medio Oriente, ¿verdad? Tu trabajo diplomático en los últimos 20, 25 años, estuviste en Washington también, en la Casa Blanca. Y el mundo diplomático y el mundo político contemporáneo y lo que está pasando. Y entonces sí, después ver los antecedentes de todo esto, que fue esa etapa de hace 40 años. Lo de ahora, lo que pasó en los últimos 20, 25 años y lo conseguí. Pero el mundo que hemos estado viviendo, sí, en la experiencia de un hombre de experiencia, valga la redundancia, como Hugo Guiliani. Para yo poderte iniciar, por ejemplo, tendríamos entonces que comenzar con el periodo del doctor Joaquín Balaguer, en 1966, los 12 años, 1978. Esta juventud actual, pues hay muchas cosas que desconoce. Y brevemente, el presidente Balaguer enfrentó un tiempo muy difícil después de la Revolución de Abril, donde el país estaba dividido, pero pudo, con mano fuerte, gran intelectual y amigo de mi familia. Yo comencé en realidad mi carrera en ese periodo del doctor Balaguer. Comencé primero en Fomento, en la corporación, y después en Corte, en que yo era el segundo al mando de lo que fue el dueño de todas las empresas del Estado, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Corte. Tú tienes entonces que caer inmediatamente en el otro periodo, que es el 78-82, en que el presidente es don Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán trata de hacer un buen gobierno, pero en sus últimos años, es decir, entre 77 y 78, hay una fuga de capitales. Ese es un punto importantísimo. Y hay también un deterioro en los ingresos fiscales. El gobierno se endeuda, trata de suplir ese déficit vía un endeudamiento y también vía una emisión de dinero, lo que llamamos algunos economistas en ese entonces los inorgánicos. Y por lo tanto, esa situación ya al final de su periodo empeora y la República Dominicana confronta no solamente un déficit fiscal, sino un alto endeudamiento y un desequilibrio en su balanza de pagos. Esa situación hace que la moneda comience a depreciarse y sube entonces al poder en el 1982, agosto, el doctor Salvador Jorge Blanco. El doctor Salvador Jorge Blanco, en su discurso inaugural para mí, comete un error o dos errores. Uno es que dice que la moneda dominicana mantendrá su valor. En ese entonces era $1 por $1 o $1 por $1, que es lo mismo.
Y simultáneamente ese discurso no menciona nada de lo que hace unos días venía sucediendo en aquel entonces, que era cuando México declaró una moratoria y que no podía pagar su deuda externa. Ambos, en cierto sentido, ambas cosas están ligadas. Uno, el mismo hecho de que no se mencionara nada con el significado que tenía esa moratoria, era que el mundo entero y principalmente la América Latina, que se había endeudado enormemente con los llamados petrodólares, caía en una cesación de pagos a sus acreedores. Entonces, un gobierno que comenzaba con eso debió desde un inicio haber tomado medidas muy austeras, preparándose para lo que venía en ese momento. Fue todo lo contrario. El gobierno comenzó como si nada pasara. Incluso el gasto fue expansivo y por lo tanto ya el año próximo estaba teniendo déficits fiscales y además un mayor endeudamiento y problemas en la balanza de pagos. Una situación así, en aquel entonces había lo que se llamaba el Fondo Monetario Internacional, que era el policía internacional, en que obligaba a los países a tener que pagarle a sus acreedores, si no, suspendía el crédito externo tanto de la banca privada como de los países ricos. Frente a esa situación, el país fue hacia un acuerdo de condicionalidad con el Fondo Monetario. ¿Qué ocurre? Y déjenme hacer quizás un paréntesis. Yo en esos momentos todavía no estoy activo en el gobierno, no tenía una función principal. Sucede que el Banco Central y las autoridades económicas, y es preciso ser muy específico en la fecha, abril 24, 1984, toma medidas para corregir los déficits y los problemas que tenía en la economía dominicana. Hay aumentos de precios en muchos productos, en la gasolina, en el pan, etc. Y eso da lugar a lo que llamamos, ¿cómo tú lo llamarías? Poblada. La poblada de abril. Esa poblada de abril tuvo consecuencias muy negativas en la economía dominicana. Pero todavía Hugo Guiliani Curry no era funcionario en el área económica del gobierno de Jorge todavía funcionario. No. Yo era un asesor externo que no tenía... Eran otras autoridades, ¿verdad? Las económicas, del área económica. El área económica, el gobernador de ese entonces era Bernardo Vega. ¿Quién era? Lógicamente la autoridad principal en materia económica en abril de 1984. Sucede ese hecho que causó grandes daños a la ciudadanía, pues hubo miles de heridos y se calcula que unas 100 personas muertas. Yo me acuerdo que yo estaba en ese momento en los Estados Unidos de visita, de paseo diríamos, junto a un familiar mío que nos estábamos pasando la Semana Santa allá, que era el doctor Jotin Curry, hombre muy conocido en nuestro país. Y entonces cuando sucedió esto tuvimos ambos que regresar rápidamente al país y regresar desde el aeropuerto
de Punta Caucedo, el aeropuerto José Francisco Peña Gómez, a la ciudad nos tomó muchas horas. La ciudad estaba obstaculizada por los grupos que pedían dinero, asaltos a supermercados, a tiendas, etcétera. Quemaderas de goma, ¿no? Quemaderas de goma, no te dejaban transitar en la calle, solamente bajo amenazas, y obviamente teniendo que dar algún dinero a esos grupos. Entonces ahí es que las Fuerzas Armadas son llamadas a intervenir y el gobierno decide entonces que las Fuerzas Armadas actúen frente a esos desórdenes, disturbios que se produjeron en la poblada. La realidad es, y eso lo supe yo mucho después, fue que la Policía Nacional, el jefe en ese entonces de la Policía Nacional, le dijo al presidente de la República que la Policía Nacional era incapaz de controlar la situación. Y frente a esa situación, el presidente Jorge Blanco entonces decide enviar a la Guardia a la calle a tratar de pacificar fundamentalmente y controlar que esa situación no se extendiera al resto del país. En ese escenario. Pero las medidas económicas que adoptaron las autoridades que dirigían la economía, usted mencionó a alguien que era encargado de eso entonces, fueron las que provocaron que la gente se lanzara a la calle y que se produjeran los desórdenes que después tuvieron que ser reprimidos. Sí, esa fue la razón, las medidas que tomó en ese entonces las autoridades económicas dieron lugar a eso, porque todas esas medidas implicaban grandes aumentos en precios, tanto en la comida como en los combustibles. Y había alternativas, es decir, había otras soluciones, había otras medidas, había otra manera de conducir la política económica en ese momento que evitara que ocurriera una poblada y que hubiera tantos muertos y heridos. Lo primero es que esas medidas fueron incompletas, porque el principal mal, la raíz de todo, era que la economía dominicana tenía una especie de cambios múltiples. ¿Qué son los cambios múltiples? Por ejemplo, había un sector del empresariado que recibía del Banco Central $1 por $1. O sea, hay un sector que tiene $1 por $1. El sector exportador recibía 1.48 centavos por cada dólar exportado. Ese es un segundo tipo de cambio. Y hay otro tercer tipo de cambio que era que el Banco Central había lanzado una gran cantidad de productos al mercado libre que se transaba en ese entonces 3 pesos por $1. Ese sistema de cambios múltiples generó graves problemas en la economía dominicana y es básicamente una de las razones por la cual ese desorden de carácter, vamos a decir, monetario, dio lugar a esa poblada que sintió en carne propia los efectos de ese aumento de precios. Yo creo que también esas medidas no fueron acompañadas de una organización a nivel político, es decir, fueron tomadas aisladamente de la parte política, en cierto sentido que creo que el gobierno en ese entonces debió haber coordinado con los partidos políticos y los diferentes líderes esa situación y habérsela explicado. Si había formas de hacerlo, claro que sí había formas, que fue lo que se hizo prácticamente un año después. Pero vuelvo a aclarar, para hacer distinción en materia de tiempo,
que yo no estaba en el gobierno. En el 84. En el 84, cuando se tomaron esas medidas, ni era ni ministro de Finanzas ni gobernador del ¿Cuándo banco. entonces ingresa Hugo Guiliani Curi al área económica, al equipo económico del gobierno del doctor Jorge Blanco? Yo ingreso desde el principio, pero como un asesor externo honorífico. Que no lo tomaban en cuenta no realmente. lo tomaban en cuenta en nada, a veces opinaba y bueno, eso es como cualquier ciudadano dar su opinión, porque ya desde ese entonces yo escribía mucho en los periódicos y obviamente mis opiniones se reflejaban en diferentes ámbitos. Entonces yo entro después de eso, cuando el gobierno, prácticamente el gobierno de Salvador Jorge Blanco colapsa, tanto en lo político a nivel interno como en lo económico a nivel interno y externo. Estamos hablando de qué mes y de qué año específicamente. Mayo todavía... o sea, al mes de la poblada de abril del 84. Sí, yo entro básicamente en junio. En junio. Es decir, en junio por ahí. Junio. Sí. Entro al gabinete como ministro de Finanzas y jefe del gabinete económico, pues yo tuve. ¿Entran varios funcionarios en ese momento? Sí, en ese momento entran varios funcionarios y el equipo se va integrando. Hacia un mes habían designado a Orlando Asa como ministro técnico de la presidencia. Que es lo que hoy es ministro de Economía, ¿verdad? Que antes era secretario técnico. Era secretario técnico. El previo a Orlando, el ministro era Ramón Albuquerque. Okay. ¿Y el gobernador del Banco Central entonces? ¿Qué pasó con él? El gobernador del Banco Central en el momento de la poblada era Bernardo Vega. ¿Y sigue siendo gobernador después de eso? Sigue siendo hasta ese mes. Hasta junio. Sí, que lo cambian por José Santos Tavera. Muy bien. Simultáneamente adquiere, a pesar de que ya era asesor económico del Poder Ejecutivo, el doctor Milton Mesina. Pero no es... ¿Y el doctor Milton Mesina ingresó en qué funciones? Milton Mesina ya ingresó con un papel más importante como asesor del presidente. Él era asesor, pero en ese momento es que se va con... Pero tampoco lo tomaban en cuenta antes de esa crisis. Lo tomaban. El doctor Milton Mesina fue gobernador del Banco Central en el año 1957 aproximadamente, por ahí. Sí, en tiempos de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y por cierto, es a él a quien le toca inaugurar el edificio, lo que llamamos el edificio viejo del Banco Central. El doctor Milton Mesina, en una ocasión, teníamos relaciones muy cordiales, podríamos decir hasta que éramos amigos, que me llevaba muchos años, podía ser mi padre. Me contó que cuando él era gobernador del Banco Central y fue inaugurado el edificio, que Trujillo fue, en el álbum de la Feria de la Paz, hay una foto donde está el doctor Milton Mesina y está Trujillo. Me cuenta que cuando él llegó al Banco Central, que es el edificio que está en la Pedro Enrique Ureña, más pequeño, ¿verdad? Donde está la biblioteca ahora, enfrente del edificio grande de la torre que hizo Balaguer. Trujillo ve que la oficina del gobernador del Banco Central era bien amplia, grande. Y Trujillo le dijo: Milton, y esa oficina tan grande del gobernador del Banco Central, más grande que la del presidente de la República, y más grande que la que yo tengo cerca del despacho del presidente, porque el presidente de la República era el hermano de Trujillo, en ese momento. Y Milton le dijo: oh jefe,
Pero eso es para usted, para cuando usted venga aquí a despachar el Banco Central. Así me lo contó Milton. Sí, eso. Me contó que eso pasó. Pero déjame decirte que en realidad ese verano, en junio, noviembre, junio-septiembre, fue como un periodo de la España boba. ¿Por qué? Porque el país, producto de la poblada de abril, había roto con relaciones con el fondo, ¿verdad? Con el Fondo Monetario. Entonces, y había salido el gobernador, que era quien tenía, el gobernador Vega, ¿verdad? Que sí, era quien tenía los vínculos con el fondo muy estrechos. Sí, había salido Bernardo Vega es un periodo, ese verano, julio, septiembre, que yo lo llamo de la España boba. ¿Por qué? El gobierno se encontraba incapacitado para hacer nada. Uno, frente a la población se había levantado y era muy crítica con el gobierno. Y eso le hizo también mucho daño al Partido Revolucionario Dominicano, con miras al futuro. Ese es otro factor, que el partido RD también se divide. Es decir, entonces tú tienes un gobierno que su base está dividida, que internacionalmente se convierte en un paria, es decir, ni Estados Unidos ni Francia suspenden, ni Venezuela comienzan a suspenderle los créditos a República Dominicana, a los organismos internacionales, incluyendo al Banco Interamericano. Y por lo tanto, el país se encuentra en una situación muy difícil. Y en ese periodo que nosotros se va realmente ya a fin de año, en noviembre, que se conforma lo que fue el verdadero gabinete económico. Noviembre de 1984. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ya 6 meses después de la poblada de abril del 84. Más o menos. Es en ese momento que surge el verdadero gabinete económico, que es para mí un grupo de hombres que estuvieron al servicio del país. Como el escuadrón de la muerte económica. Ese es el anterior. A Fran Moya. ¿Y qué es lo que quiere decir Fran Moya? Quiere decir que era un grupo de personas empeñados en sacar a la economía dominicana de los graves problemas que padecía, sabiendo, estando muy conscientes que ellos ninguno sería muy, muy popular por lo que ya le competía a otros, ¿no verdad?, en el pasado. Hugo, excúsame que te interrumpa a propósito de este tema, ¿verdad? Antes de continuar. Pero déjame terminar de agregarte, porque no solamente... No, para que hablemos cómo ustedes a partir de noviembre de 1984 dirigen la economía y cómo se van disipando, ¿verdad?, los problemas y cómo terminan. Pero con relación al 84, que es un tema que la gente recuerda, aunque algunos olvidan, y los jóvenes no conocen lo que pasó en abril del 84. Fueron una situación y fueron unos sucesos y un fenómeno, un acontecimiento histórico demasiado importante en la vida del pueblo dominicano, porque en abril del 65 y después en esos meses se peleó y había luchas de dos bandos armados. La guerra civil, la intervención americana, incluso se enfrentaron a los americanos. Pero en abril de 1984 fue una población indefensa que fue masacrada. Eso fue casi un genocidio. Eso, desde el punto de vista político, es responsabilidad del gobierno, ¿verdad?, que ejerce. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad que quienes tienen
de los que dirigen la economía, eso es un hecho muy grave que se trata de olvidar es un hecho demasiado grave porque eso se pudo haber evitado con otras medidas. Se pudo haber evitado. Porque yo recuerdo un profesor de economía que decía, miren, un médico, usted va a un médico y tiene tal dolencia, le hace un diagnóstico equivocado, usted empeora y usted muere, se murió usted. Responsabilidad del médico. Pero si un economista o un funcionario de la economía adopta medidas incorrectas, no muere una persona, mueren decenas, centenares o miles. Y eso fue lo que ocurrió en abril, porque no solamente el daño a los estómagos de la gente y al bienestar personal, sobre todo de los más pobres y de la clase media, sino que se llegó al extremo de provocar una situación para que hubiese una matanza, que es un término que yo vi el otro día alguien escribiendo un artículo en el periódico, lo trató cínicamente como si se tratara de que era un problema de 100 millones, de esto, de lo otro. No, era un problema social que se manejó desde el punto de vista económico incorrectamente de parte de la autoridad económica del momento. Eso no se puede olvidar ni soslayar. Correcto, lo que tú dices es frente a esas circunstancias que el presidente de la República, en este caso el doctor Jorge Blanco, se ve en la necesidad de reformar y cambiar y nombrar a nuevas personas en lo que se llamó el gabinete económico. Por eso es que te digo que ese gabinete económico que en realidad comienza a ejercer el mando de la economía, porque esa es la otra verdad. A partir de ahí es ese gabinete económico que maneja a la economía dominicana. El gobierno en la parte política estaba muy, pero muy dividido. Este grupo en la parte económica todo lo contrario, muy, muy unido y era muy coherente. Esas 4 personas que yo te mencioné, Manuel Coco, Orlando Asa, Milton Mesina y Hugo Viviani, estaban a la vez muy unidos a otras 3 personas que también desempeñaban puestos en ese gabinete, que era el ministro de Obras Públicas, Pedro Delgado Maragón, al ministro o canciller José Augusto Vega Inver, y al que era secretario de Industria y Comercio, José Antonio Narre. Es decir, se trabajó verdaderamente con un equipo interinstitucional en que no era únicamente yo como jefe del gabinete económico a partir de noviembre del 84 quien tomaba las decisiones. Eran decisiones. ¿Y qué hicieron ustedes entonces para hacer que la situación mejorara y que se estabilizara la economía como realmente sucedió? Porque cuando termina la gestión del presidente Jorge Blanco, el 16 de agosto de 1986, ya todo eso se había superado, todos los problemas que había económico y financiero. El país estaba más estable, se celebraron elecciones el 16 de mayo y ganó el presidente Balaguer. Ganó primero porque ya el PRD tenía 8 años en el poder, habían ocurrido muchos incidentes, el PRD se había en cierta medida dividido. Balaguer tenía toda una obra de gobierno realizada anteriormente, pero también porque el Partido de la Liberación Dominicana le socavó la candidatura de Juan Bosch al mercado electoral que podía tener el PRD, casi el 18%, casi el 20% de los votos. Sacó el PLD en esas elecciones de 1986. Si se sumaban los votos del PLD con los votos del PRD, Balaguer no ganaba. Ahora, el PLD, Juan Bosch su candidato, el Partido Reformista Social Cristiano, Balaguer su candidato,
tenían entre los dos casi el 60% de los votos. Es correcto. Y eran aliados tácticos además, porque en la oposición, Juan Bosch y Balaguer tenían muchas coincidencias y su objetivo también era sacar al PRD del poder. Es correcto, porque lo que pasó fue que ese tema de la poblada de abril 24, 1984, debilitó enormemente y dividió al Partido Revolucionario. Digamos, ¿cuáles fueron las 6 más importantes medidas que ustedes pusieron en ejecución en el gobierno de Salvador Jorge Blanco ya en esta última fase, desde noviembre de 1984 hasta el 16 de agosto de 1986? ¿Cuáles fueron, digamos, 6? Hubieron 20, más o menos 20 resoluciones que el Banco Central tomó en aquella famosa reunión del 23 de enero de 1985. Las fechas son muy importantes. 23 de enero del 1985. Que se hizo la reforma cambiaria, ¿verdad? Se hizo una reforma monetaria y cambiaria, donde la principal medida de esa reforma fue lo que se llamó la unificación cambiaria. Es decir, el Banco Central dejó ya de dar $1 por $1 y se creó un mercado unificado con una sola tasa, que en ese momento, un poquito más tarde, se niveló en 2.80 pesos. O sea que solamente había que dar por $1. 2 pesos, 80 centésimos de dólar, 80 centavos, 2.80 por $1. Por $1. O sea, digamos que al 3 por 1 estaba. Sí, el Banco Central. 3 pesos por $1, aproximadamente. Aproximadamente. El Banco Central pues dejó ya en ese momento de dar $1 por $1, que era un privilegio para algunos, ¿no? ¿Verdad? Al unificar. Pero se le daba un incentivo a los productores de azúcar y de café y de cacao, ¿verdad? A los exportadores se le daba 1.48 antes de la unificación. Antes de la unificación. Sí, la unificación lo que hizo es que existiese una sola tasa y eso resolvió múltiples. ¿O no fue que después o ahí mismo se le puso como un impuesto a los exportadores de esos productos? Okay. ¿Qué pasó ahí? Bien. La medida, en el fondo, es una devaluación. La moneda ya, el peso estaba devaluado, pero esto lo hace ya formalmente, es formal, en que solo hay una tasa en contra de lo que existía anteriormente, que era un tipo de cambio múltiple, que creó numerosos problemas y distorsiones en la economía dominicana. Al haber una tasa de cambio única, donde se transaba libremente, como es actualmente el dólar con el peso, lo que dio lugar es que la fuga de capitales se paralizó. No solamente se paralizó, sino que aumentaron entonces la remesa por la confianza que comenzó a dar la economía dominicana. Es decir, esto fue de dos lados, pero en el fondo hay una devaluación. Cuando tú realizas una devaluación, se crea artificialmente una masa de dinero en la economía. Poner un recargo cambiario de un 36%. A eso me refería, a ese recargo. A los exportadores de a los exportadores tradicionales, cosa de que no se crearan ganancias automáticas en el aire, sino hasta que la economía fuera cogiendo su lugar, su momento, podíamos entonces retirar ese recargo cambiario. Ese recargo cambiario se retira ya en abril 1986, es decir, un año prácticamente después se elimina
ese recargo cambiario que tenía como finalidad eso que acabo de decir. Entonces, la primera medida fue esa, la del 23 de enero, cuando se produjo la unificación cambiaria y monetaria. ¿Cuáles fueron las otras medidas entonces que ustedes adoptaron para terminar de estabilizar la economía y para que el gobierno de Salvador Jorge Blanco terminara con estabilidad? Hubo otra gran tarea que fue la renegociación de la deuda externa total. La deuda externa en aquel entonces era principalmente con la banca a nivel internacional, banca privada internacional. ¿Y qué porcentaje, que es importante porque uno ve ahora la cantidad y dice, bueno, tantos dólares eran muy pocos? No, ¿qué porcentaje era con relación al Producto Interno Bruto? Bueno, en ese entonces la deuda al final del 85 era de 3.700 y pico de millones. La deuda total consolidada, es decir, porque teníamos que sumar lo que se le debía a los bancos, lo que se debía al Club de París, que son los países acreedores, a otros países como Venezuela y México en el Acuerdo de San José, los atrasos del Banco Central, porque el Banco Central, y ahí ese fue uno de los problemas antes, necesariamente tengo que regresar atrás, en los grandes atrasos que tenía el Banco Central en cuanto a las solicitudes de divisa para importación. Eso se convirtió en deuda, ¿no? ¿Verdad? Y entonces también hubo que hacer una gran renegociación a tres niveles: banca privada, internacional, Club de París, que son los países occidentales agrupados ahí, y con otros países, caso el Acuerdo de San José, Venezuela y México. Pero yo recuerdo un gráfico de la época que la deuda era como un 58% del Producto Interno, la deuda externa. Mira, la deuda externa global, 1985, 3.800 y pico de millones. Sí, bueno, esta es la suma total, ¿verdad? Claro, esa es la suma total de la deuda externa en aquel entonces. Sí. Pero había que restablecer. ¿Por qué es importante lo de la deuda? Era la forma de cumplir con los acreedores para que pudiera restablecer el crédito a la República, cumplir con los organismos internacionales para que ellos también abrieran nuevamente el crédito, y con los países acreedores que también le habían cerrado el crédito a República Dominicana, caso de Estados Unidos, Francia, Alemania, etc. Entonces, y a partir de ahí ya fluyó el financiamiento internacional. Claro, ahí entonces se abrieron las puertas nuevamente del crédito internacional, y lógicamente una renegociación es más bien un alivio, no una solución, porque también la mentalidad en aquel entonces era mucho más cerrada de parte de los banqueros, de parte del Policía Internacional, que era el fondo, de parte del Banco Mundial y del mismo Estados Unidos, que decía, hasta que ustedes no renegocien esto, no hay una solución. Entonces se hicieron varias renegociaciones en que República Dominicana obtuvo uno de los mejores acuerdos junto a México, porque logró un plazo de casi 15 años total, pudo refinanciar esa deuda, y además una moratoria de casi 4 más 2, 6 años, en que había, ¿no, verdad?, un alivio tanto en el pago de intereses como en el pago de los capitales. Bien, entonces la primera medida fue la unificación cambiaria del 23 de enero de 1985 y la reforma monetaria. La segunda, la renegociación de la deuda. Y las otras medidas, ¿cuáles fueron? Bueno, hay en ese periodo una adecuación también del sistema bancario
ahí comenzamos a darle forma con una serie de medidas y apertura para que no sufrieran tanto los efectos de esa devaluación a todo lo que se llamó el sistema bancario. Ahí es que comienza a surgir lo de la banca múltiple y nos vamos alejando de lo que era la banca especializada. Habían bancos de desarrollo, bancos hipotecarios. Eso uno ya comenzó más bien a concentrar en lo que se llamó la banca en múltiple y por lo tanto hay numerosas medidas en materia bancaria que ocurrieron obviamente en ese periodo. ¿Cuál era? Al final de cuentas todo va al origen. Es en ese momento entonces que el turismo adquiere importancia. ¿Por qué? Porque ya el turismo podía recibir por cada dólar que recibía una cantidad de pesos que era lo adecuado, no un peso por un dólar, que era cuando el Banco Central tenía la hegemonía en eso. Se captaba, el sector turístico captaba un dólar y el Banco Central le daba un peso. Ya en el momento de la unificación cambiaria, eso va al mercado libre y el sector turístico, pues entonces crece enormemente. Y las remesas de los dominicanos. Las remesas de los dominicanos también, porque entonces ya es un mercado organizado en que su valor de cada dólar es lo real. Por lo tanto, el turismo más las zonas francas, es ahí donde hay la expansión. A partir de ahí, la expansión de la zona franca y del sector turístico. Eso lo logra fundamentalmente la unificación cambiaria, el hecho de que existiese un mercado libre de divisas y no un mercado controlado por el Banco Central. Entonces podemos afirmar que una vez superado el trauma de abril de 1984, de sus efectos sociales, económicos y políticos, de las correcciones que realizó el gobierno del doctor Salvador Blanco, que hay que en definitiva reconocerle al presidente Jorge Blanco, que era el presidente de la República, así como cargó con la responsabilidad política de lo que ocurrió en abril, ¿verdad? Que fue fruto de medidas incorrectas de quienes conducían la política económica antes de ustedes. Pues hay que reconocer entonces que fue a partir de esas decisiones políticas que respaldó de su nuevo equipo económico, el presidente Salvador Blanco dejó un legado positivo para el desarrollo económico del país. Porque solo se menciona la parte negativa, como lo tiene todo, ¿verdad? Todo tiene su parte negativa, eso lo Blanco, pero generalmente no se reconoce estos logros que fueron muy importantes y que sentaron las bases del desarrollo posterior de la economía. Es muy simple, Víctor, es muy simple. Si no hubiésemos logrado a partir de noviembre, que para mí noviembre de 1984 es el periodo, al final de cuentas, es el periodo donde en realidad también yo asumo el liderazgo desde el Banco Central. Si no logramos hacer un proceso de ajuste y estabilización correcto, con programas muy específicos, programas econométricos, nosotros, tanto de la Universidad de Cambridge como de los grandes economistas a nivel mundial que existían en aquel entonces, que vinieron aquí a ayudarnos, es que el país logra, ¿cómo te diría? Comienza la economía a crecer y termina en 1986 a nivel de agosto, la economía estaba creciendo en un 3%, venía
de un crecimiento negativo, crece a un 3%, las cuentas fiscales se ajustan, no tenemos déficit, hay un incremento enorme en las remesas, el turismo florece y las zonas francas, y dentro de la escasez de recursos que se tenían, porque ahí hay un punto importantísimo, no fue posible hacer una reforma fiscal porque el liderazgo político no lo quiso. Eso implicó que al no poder hacer una reforma fiscal, todo el peso del ajuste económico recayó en la parte monetaria y no en la fiscal. Todo el peso de ese ajuste lo llevó a cabo el sector monetario. ¿Okay? Todavía hoy, Hugo, estamos esperando un pacto fiscal. Todavía hoy, tanto tiempo después. Así que sí, entonces no se logró. Pero además, yo debo recalcar, porque esas son las cosas que no se ponen en su debido contexto, de todo lo que pasó después. Llegó un veterano en los manejos del Estado de la Sociedad Americana, que fue el doctor Joaquín Balaguer. Y cuando concluye el doctor Rogelio Blanco su gestión de gobierno, el PRD está dividido prácticamente. Sí. Es más, y se ve tan claro que el candidato del PRD en el 86, que fue Jacobo Magluta, abandona el PRD después del 86, forma el Partido Revolucionario Independiente, que ya existía, pero ya lo convierte en su partido y le da fuerza. El doctor José Francisco Peña Gómez había creado el Bloque Institucional Socialdemócrata, pero hubo un fallo de la Junta, ¿verdad?, que era el Tribunal también Superior Electoral, y le entrega el Partido Revolucionario Dominicano al doctor José Francisco Peña Gómez, porque el licenciado Jacobo Magluta se lo disputó en la Junta, o donde ellos se dividieron. Que en el año 1970, junto con Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez y Jacobo Magluta, que ya era un personaje, había sido secretario de Estado, lo que hoy es ministro de Finanzas en el gobierno de Juan Bosch del 63. Eran tres figuras unidas, dos jóvenes políticos con un futuro brillante por delante, y Juan Bosch, el ayatolá de la oposición como líder del PRD. 20 años después, en 1990, 20 años después del 1970, ¿verdad? Y 4 años después del 1986, en el 90 van divididos, Jacobo Magluta con el PRI, Peña Gómez por el PRD y Juan Bosch por el PLD. No había segunda vuelta y Balaguer se impone en la elección. Bueno, creo que vamos a tener otra oportunidad de hablar más, porque el tiempo se nos ha ido, Hugo, y nos falta el tema de la experiencia diplomática, que fue la primera pregunta para comenzar por ahí, Hugo, y la gente está esperando. Para acabar con ese tema, fíjate que aún con esas divisiones a nivel de la parte política, lo que logramos en la parte económica fue poder entregar al doctor Balaguer un gobierno con una economía ya organizada en crecimiento, con una tasa de cambio de 2 pesos 80 centavos por cada dólar, una inflación de un 3% y en la parte fiscal también sin déficit. Bueno, pero ese es un tema para otro espacio que debemos grabar, porque hay que hablar entonces de lo que pasó en esos 4 años, 86-90, con el gobierno de Balaguer, porque se dice que lo que ustedes hicieron con la mano lo levantaron con los pies. Y políticamente, naturalmente, que el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, no supo aprovechar ese buen legado, esa parte positiva que le dejó el gobierno del doctor Salvador. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo ya, no nos queda nada. La experiencia diplomática de don Hugo Guiliani Curri, que es muy importante en los últimos 25 años,
queda pendiente para otro momento. Gracias por... Muchísimas gracias a ti por permitirme estar primero contigo y con Teresina, tu hija, y hacerme las preguntas, y espero haber podido, a pesar del tiempo que ha transcurrido, conversar sobre algunas de estas cosas. Muchas gracias. Gracias, Hugo, gracias.